la hija del terrateniente, de nombre Elvira, era conocida por su belleza, pero también por su noble corazón. A menudo ayudaba en secreto a las familias más necesitadas, llevándoles comida o medicamentos sin que su padre lo supiera. El joven de quien se había enamorado, Andrés, trabajaba en los terrenos de su padre, y fue en esos encuentros clandestinos donde ambos se conocieron y comenzaron a compartir su amor en secreto. Elvira y Andrés se veían al caer la noche, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, y el cielo andino se teñía de colores rojos y naranjas. Se encontraban en una pequeña cabaña abandonada, lejos de la hacienda, donde podían hablar de sus sueños de libertad, lejos de las ataduras que ambos sentían. Pero como sucede en los pueblos pequeños, los secretos no se guardan para siempre. Una noche, uno de los capataces del terrateniente los vio juntos. Temeroso de las represalias, corrió a contarle todo al padre de Elvira. Al enterarse, el terrateniente montó en cólera. No solo se sintió traicionado por su propia hija, sino que vio en esa relación un desafío a su autoridad. Decidido a terminar con el noviazgo, mandó llamar a Andrés y lo encarceló en los calabozos que tenía en su hacienda. Lo acusó de conspirar para arrebatarle sus tierras y lo condenó a una vida de servidumbre, asegurándose de que jamás volviera a ver a Elvira. Desesperada y sin saber qué hacer, Elvira planeó una fuga para liberar a Andrés. Pero en la oscuridad de la noche, mientras intentaba liberar a su amado, una tragedia estaba a punto de suceder. La noticia del compromiso de Elvira con aquel millonario corrió rápidamente por la comunidad. Nadie se sorprendió, pues todos sabían del control que el terrateniente ejercía sobre su hija. Sin embargo, pocos conocían el sufrimiento que esta decisión causaba en su corazón. El millonario, don Aurelio, era un hombre poderoso y frío, que había amasado su fortuna a través de negocios con familias acaudaladas, entre ellas la del terrateniente. Para él, Elvira no era más que una pieza clave para afianzar su estatus en la región. Jamás mostró interés en lo que ella sentía, y mucho menos en los rumores de su amor por Andrés. Mientras los preparativos de la boda avanzaban, Elvira se sumergía cada vez más en su tristeza. Ya no encontraba consuelo en sus paseos por las montañas ni en las cartas clandestinas que una vez intercambiaba con Andrés. Su alma parecía encadenada al mismo destino que había atrapado a tantos de los trabajadores de su padre. En su desesperación, dejó de comer, apenas hablaba y sus ojos se apagaban, como si la vida la estuviera abandonando lentamente. El día de la boda se acercaba, y con cada día, la sombra de la depresión la envolvía más. Pero en medio de aquella oscuridad, Andrés, aún prisionero en la hacienda, no había dejado de pensar en Elvira. Había escuchado los rumores sobre su boda, y aunque su cuerpo estaba débil por los malos tratos y las largas jornadas de trabajo forzado, su amor por ella lo mantenía con vida. Sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, bajo el resplandor de la luna llena, un grupo de trabajadores, que compartían la rabia y el odio hacia el terrateniente, decidieron ayudar a Andrés. Planeaban un motín para liberarlo y detener la boda. Sabían que el destino de todos ellos dependía de que alguien desafiara al poder que los oprimía. La tragedia de Elvira se convirtió en una leyenda entre los habitantes de la comunidad. Aquella fría noche de invierno, cuando se escapó con la ayuda de su amiga, su corazón latía, con una mezcla de desesperación y libertad. Se vestía con el traje más hermoso que tenía, un símbolo de lo que había perdido, sus sueños, su amor y su vida bajo el yugo de su padre. Elvira sabía que no tenía muchas opciones, y aunque huir parecía una solución temporal, el peso de su tristeza la empujaba hacia un final inevitable. Al llegar al puente, miró las aguas oscuras del río que corría con furia. La luna apenas iluminaba la corriente que se arremolinaba bajo sus pies. Sintió el frío en su piel, pero dentro de ella, el vacío era mucho más helado. Con lágrimas en los ojos, recordó los momentos con Andrés, los sueños que compartieron, las risas que alguna vez llenaron su corazón de esperanza. Pero también recordó las cadenas invisibles que la ataban a una vida que no había elegido. Finalmente, tomó la decisión que creía era su única salida. Se lanzó al río, y las aguas la envolvieron de inmediato. El frío la abrazó como una manta gélida, y su cuerpo fue arrastrado por la poderosa corriente. Durante días, semanas, la comunidad buscó desesperadamente su cuerpo, mientras el terrateniente, lleno de furia y dolor, ordenaba que no se descansara hasta hallarla. Finalmente, tras varias semanas, el cadáver de Elvira apareció río abajo, enredado en las ramas de un árbol caído. La noticia recorrió el pueblo como un susurro aterrador, y el funeral fue un evento silencioso y lúgubre. Nadie habló, pero todos sabían la verdad: Elvira había sido víctima no solo del río, sino de las decisiones que otros tomaron por ella. El padre de Elvira, devastado por la pérdida, nunca volvió a ser el mismo.
su poder sobre la comunidad se debilitó, pues los lugareños comenzaron a ver su tragedia como un símbolo de la crueldad y la tiranía que había ejercido durante tantos años. Algunos decían que, en las noches más oscuras, se podía escuchar el eco del lamento de Elvira, recorriendo los valles y montañas, como un recordatorio de lo que sucede cuando el amor y la libertad son arrancados de un alma. La desaparición de la empleada, Rosa, se convirtió en un oscuro capítulo en la historia del terrateniente y en la vida de la comunidad. Rosa, siendo amiga cercana de Elvira, no solo había compartido sus secretos y temores, sino que también fue quien le permitió escapar aquella trágica noche. Cuando se descubrió que había ayudado a la joven, el terrateniente, consumido por la ira y el dolor, la culpó por la muerte de su hija. Los gritos de Rosa resonaban por la hacienda, mientras el terrateniente la maltrataba, exigiéndole respuestas y cargándola de una culpa que no le pertenecía. Durante días fue confinada en una pequeña habitación oscura, sin comida ni agua suficiente, sometida a horribles castigos físicos y psicológicos. Poco a poco, Rosa fue desapareciendo de la vista de los demás empleados. Algunos decían que el terrateniente la había encerrado en algún lugar secreto de la hacienda, mientras otros temían lo peor. Una mañana, cuando todos los trabajadores se preparaban para sus labores, notaron que Rosa ya no estaba en su habitación. El terrateniente, con su habitual frialdad, anunció que ella había huido, temerosa de las repercusiones por su traición. Afirmó que no sabía dónde había ido, pero su tono indiferente y sus ojos sombríos dejaron a muchos con dudas. En el pueblo, comenzaron a correr rumores. Nadie creía realmente que Rosa hubiera huido, pues sabían que ella no habría abandonado a su familia sin despedirse. Las especulaciones crecieron, y algunos vecinos afirmaban haber visto al terrateniente salir de la hacienda en medio de la noche, dirigiéndose hacia las tierras más alejadas, donde pocos se atrevían a ir. Con el paso de los días, las sospechas se convirtieron en certezas para la gente del pueblo. Se decía en voz baja que el terrateniente había asesinado a Rosa, enterrándola viva en algún lugar de sus vastas propiedades para silenciar cualquier testimonio de lo ocurrido con Elvira. Pero el miedo hacia él era tan profundo que nadie se atrevió a hacer preguntas ni a investigar más allá de los rumores. La desaparición de Rosa se sumó al dolor y la rabia acumulada entre los lugareños. Los trabajadores, aunque vivían con temor, empezaron a perder el respeto que alguna vez le tuvieron al terrateniente. A partir de ese momento, la hacienda se envolvió en una atmósfera sombría y pesada, llena de secretos oscuros que, aunque no se hablaban, estaban presentes en cada rincón. Cuentan que, durante las noches más frías, el viento traía con él el sonido de una voz suave y lastimera, que algunos creían que era el espíritu de Rosa, buscando justicia, o tal vez el de Elvira, llamando desde el más allá por su amiga perdida. Con el paso del tiempo, el terrateniente, aquel hombre temido y odiado por muchos, sucumbió a la vejez. Su poder y su vida terminaron en soledad, y su fallecimiento no fue llorado por la comunidad. Nadie olvidó las tragedias que había dejado tras de sí, la muerte de su hija Elvira, la desaparición de Rosa, y los años de maltrato a los trabajadores de su hacienda. Tras su muerte, la hacienda fue heredada por sus sobrinos, quienes, aunque no compartían el mismo carácter tiránico de su tío, tampoco lograron borrar el oscuro legado que dejó. Los sobrinos intentaron modernizar las tierras y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero algo en la hacienda siempre parecía estar mal. Los lugareños, que habían trabajado ahí durante años, empezaron a notar que, a pesar de la ausencia del viejo terrateniente, algo seguía presente en esas tierras. Especialmente cerca del río, donde las tragedias de Elvira y Rosa parecían haber dejado una huella permanente. Por las noches, aquellos que trabajaban hasta tarde o los que pasaban cerca del río afirmaban escuchar voces que susurraban en el viento. Algunos decían que era el lamento de Elvira, cuyo espíritu nunca encontró paz después de su trágica muerte. Otros juraban haber escuchado el llanto de Rosa, aún pidiendo justicia por lo que le hicieron. Cerca del río, en el lugar donde hallaron el cuerpo de Elvira, los lugareños colocaron una enorme cruz en su memoria. Cada año, las familias más antiguas del pueblo dejaban flores frescas a sus pies, como una ofrenda de respeto y arrepentimiento por no haber hecho más por ella en vida. Esa cruz, con el tiempo, se convirtió en un lugar sagrado para la comunidad, un recordatorio del dolor y las injusticias sufridas. Los sobrinos del terrateniente, aunque respetaban las costumbres del pueblo, no podían evitar sentir una inquietud constante. La hacienda parecía estar viva, como si los fantasmas del pasado nunca la hubieran abandonado. Algunas noches, los trabajadores hablaban de sombras que se movían cerca del río, o de figuras que aparecían entre los árboles. Aunque la comunidad intentó seguir adelante, las historias de la hacienda y sus espíritus nunca desaparecieron. Aquellas voces en el viento, los susurros del río,
y la cruz cubierta de flores eran un recordatorio constante de que algunas heridas nunca sanan por completo, y que las injusticias del pasado pueden seguir resonando por generaciones.